Yo no sé si nos recordamos a qué edad o en qué grado nos enseñaron acerca de los 5 sentidos. Hoy vamos a recordar un poquito. Necesito que regresemos a primaria. No sé si fue en primero, segundo, tercero o cuarto, por ahí. Según trataba de recordar yo también. Donde nos empezaron a enseñar acerca de los 5 sentidos que Dios nos dejó a todos los seres humanos. Yo necesito que los recordemos. Tenemos el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del gusto y el sentido del tacto, ¿verdad? Que no solamente es con las manos, pero sí ese es el tacto. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender cómo es que funcionan estos sentidos, empezamos a crecer, empezamos a desarrollar como seres humanos. De hecho, me recuerdo que en preprimaria, entre las primeras actividades que se les enseñan a los niños es acerca de motricidad, para que ellos puedan desarrollar precisamente su sistema nervioso a través del tacto. Los ponen a hacer figuras, a jugar con plasticina, a cortar papel. Los legos también son muy buenos para todo ello. Porque entonces aquella persona empieza a crear, empieza a tener un poco más de experiencia a través del tacto. Entonces, en el ámbito espiritual, déjame contarte que los 5 sentidos también tienen una función muy importante. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo también. Pero, ojo a esto, yo no sé si recordamos aquel relato cuando Jesús se le aparece a sus discípulos después de haber resucitado. Dice que en ese primer encuentro Tomás no estaba. Entonces los discípulos vienen y le cuentan: de lo que te perdiste, Tomás, el Señor se nos apareció. Y entonces es ahí donde Tomás dice aquella frase: yo no lo puedo creer. Hasta que no lo vea, hasta no ver, no creer. Entonces, muchas veces nuestra naturaleza humana choca o le cuesta por lo menos comprender muchas cosas del Espíritu Santo, porque a veces quisiéramos ver, a veces quisiéramos tocar, quisiéramos oírlo de manera literal para poder creer una palabra, para poder creer una palabra de profecía, por ejemplo. Y Dios quiere que tú y yo le creamos. Por eso es de que hay una frase que hoy ha sido muy popular o en este tiempo, y dice que nosotros los hijos de Dios caminamos o nos movemos no por vista, sino por fe. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿te recuerdas de aquel pasaje que en Apocalipsis Dios le habla a las iglesias y repite constantemente y dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? O sea, va más allá de tener un sentido del oído de manera natural, sino que Dios está hablando de manera espiritual. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¡Qué lindo! Ahora, entonces Tomás no creía, y él dijo: hasta que yo no lo vea, no lo creo. Cuando Jesús se les vuelve a aparecer, y ahí sí ya está Tomás, Jesús, que lo sabe y lo conoce todo, le dijo: bueno, acércate, Tomás, porque tú no crees. Ven, tú dijiste que querías poner tu dedo en mi costado, donde le fue enterrada aquella lanza, o quería tocar los agujeros en sus manos o en su pie, donde fue clavado. Y entonces Dios lo llama. Y entonces Tomás toca, tiene ese contacto, tiene esa experiencia sensorial. Y entonces hasta allí él ya creyó. Él dijo: ahora sí. Entonces Jesús exclama y dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. Hermano, amigo, yo hoy necesito recordarte: como hijos de Dios tenemos que caminar en fe. Yo sé que muchas veces quisiéramos ver antes como lo que ya Dios tiene preparado para nosotros y entonces creer, pero entonces ya no sería fe. Dios quiere que tú le creas con lo que Dios te ha dicho. ¿Tú estás esperando alguna respuesta, alguna promesa, algún milagro? Vamos, créele al Señor. Hay un pasaje en 1 Corintios 2:9 que dice, lo voy a leer: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Yo no sé si tú te quieres apropiar de esta palabra, pero el Señor nos quiere bendecir. El Señor, por eso es de que muchas veces nos sorprende, porque también dice el libro de Efesios que Él nos da a nosotros mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o de lo que nosotros podemos
entender. Espero que te haya bendecido esta cápsula. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Así lo hizo Israel cuando sus enemigos